Les pido que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos un sábado más aquí en esta tierra, Señor, para estudiar tu palabra con varios de los que estamos acá, Señor. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros para entender las cosas tan importantes, Señor, que nos quieres transmitir en este día. Ilumínanos, háblanos y toca cada uno de nuestros corazones, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces, hoy es algo así como un paréntesis en medio de todos los temas tan fascinantes que hemos tenido del santuario. Y digo paréntesis porque de hecho es algo que nosotros, son temas, hoy vamos a ver 3 temas en uno, ¿sí? Y ustedes dirán, uy, muchísimo. No, de hecho es lo más breve que he podido, yo creo que traerles en estos últimos sábados. Pero es tan importante estos 3 temas que hoy vamos a ver, que definitivamente si no entendemos uno bien, no entendemos el resto bien. ¿Y cuáles son esos temas? Son temas que se desprenden de el santuario, de lo que hemos estudiado. Y esos temas son el estado de los muertos. ¿Nos podemos comunicar con los muertos? ¿Saben algo los muertos cuando una vez mueren? Segundo tema, el juicio investigador. Resulta que si yo no logro entender el estado de los muertos, es imposible para mí comprender el juicio. Y ya vamos a ver las razones. Y en tercer lugar, el segundo regreso de Jesús. Y vamos a ver que esos 3 temas están completamente entrelazados y son súper importantes. Definitivamente son fascinantes. Ya los hemos hablado en el canal Dudas Bíblicas, ya hemos hablado de estos 3 temas por separado. Sin embargo, hoy vamos a estudiar detalles y aspectos súper importantes que no hemos estudiado de pronto a profundidad cuando los hemos visto, ¿sí? Entonces, presten muchísima atención y vamos a comenzar. Para empezar, aquí les traigo Génesis 2:7, lo que nos dice. Y dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente. ¿Qué necesitó entonces Dios para hacer al hombre? Necesitó barro, porque aquí pongo el barro, porque en Isaías 64:8 nos dice que ese polvo de la tierra era polvo mojado, barro, ¿sí? Entonces Dios necesitó barro y necesitó aliento de vida. Ese aliento de vida también es traducido como espíritu de vida. En algunas Biblias de pronto ustedes lo van a encontrar de esta manera. Todo esto para que el cuerpo en general, para que el ser humano pudiera funcionar. Todo esto para que el cuerpo pudiera, mejor dicho, estar perfecto, ¿sí? En armonía. Le hace una capital, por así decirlo, que es el cerebro. Allí procesa y se le da, pues empieza a funcionar, a darle órdenes al cuerpo, bueno, etcétera. Y vamos a poner de ejemplo aquí a Adán, que fue con la persona con la que Dios empezó esta creación del hombre, ¿cierto? En el primer respiro que tomó Adán, ¿Adán ya tenía su propia historia? No, ¿cierto? Adán no tenía ninguna historia hasta ese momento. ¿Cuándo entonces la empieza a crear? Y ya vamos a ver por qué esto es importante. La empieza a crear a través de sus sentidos, cuando empieza a captar, cuando ve a Dios, cuando ve la naturaleza, cuando de pronto Dios le empieza a explicar lo que pasó, qué hace él ahí, y bueno, etcétera. Ahí él comienza a escribir, como quien dice, su biografía, su identidad personal, ¿sí? ¿Qué sucede entonces cuando Adán muere? Nos dice la Biblia en Eclesiastés 12:7, el polvo, o sea, ese barro, vuelve a la tierra como era. Y el espíritu
ese aliento de vida, ese espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Sencillo, o sea, la ecuación de la vida es barro y aliento de vida, que es lo mismo espíritu de vida. La ecuación de la muerte es barro vuelve al polvo y aliento de vida vuelve a Dios. ¿Listo? También aquí les dejo otras citas bíblicas, Salmos 146, 3 y 4 y Eclesiastés 9, 5 y 6, que nos dice que cuando la persona muere, sus pensamientos mueren también, cuando la persona muere, todo queda, su memoria queda puesta en el olvido. Entonces, pues para que allí también lo busquen ustedes con calma. En conclusión, una vez Adán muere, ya no es posible realizar su biografía, como quien dice, ya él dejó de escribirla, por así decirlo, y todo lo que entonces él vivió, ya lo vamos a ver qué pasa con eso. ¿Listo? Me disculpan aquí un momentico, que se trabó esto, un segundito, y ya volvemos. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y por qué es importante conocer tanto la vida como la muerte? ¿Por qué es importante? Ya lo vamos a ver. Finalmente, como les había dicho, entonces, ya Adán no puede seguir escribiendo su biografía, se cerró el libro, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué pasa, como les decía, con Adán cuando nos dice la Biblia que él vivió 930 años? ¿Qué sucede entonces con Adán cuando muere? Todos esos 930 años de nada sirvieron, ya murió y para basura, como quien dice. Nos dice la Biblia, el polvo volvió al polvo. Su cerebro, su capital, absolutamente todos sus pensamientos, todo, vuelvan al polvo, vuelve a lo que era, ¿sí? Dios sabía esto. Y como Dios sabía esto, entonces tomó una copia de la biografía de Adán y la dejó registrada en los libros del cielo. Fascinante esto. Así que yo pensaba, ahorita estudiando el tema, yo decía, bueno, qué triste la suerte del ser humano donde muriera y quedara allí, ¿no? Y ya, murió y hasta allí. Dice Pablo, creo, que es el que lo dice, ustedes no se pueden poner tristes cuando alguien se muere porque tenemos una esperanza. Y la esperanza es que los vamos a volver a ver, ¿sí? La muerte no es el fin. Y hay algo muy interesante que es lo que hoy vamos a aprender. Y para eso empiezo con el estado de los muertos, que es el juicio, detalles de ese juicio que empezó en el año de 1844. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5? Dice, todos nosotros debemos comparecer ante el juicio, ante el tribunal de Cristo, ante el juicio de Dios. Todos nosotros debemos comparecer. La Biblia, como ya bien lo había dicho, nos dice que hay unos libros donde Dios lleva el registro de muchas de las cosas que hacemos. Lo hablábamos al inicio, antes de que iniciara la grabación. La Biblia nos dice que existen unos libros y también nos dice que existe un libro. Y son cosas, y son dos cosas completamente diferentes. Los libros contienen algo y el libro contiene algo. Y hoy vamos a estudiar. ¿Listo? Y aquí les dejo la cita bíblica. Apocalipsis 20, 12 y 13. Miren bien lo que dice. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces ya llevamos dos cosas. En primer lugar, los libros, ¿cierto? En segundo lugar, otro libro. Ese libro se llama el libro de la vida. ¿Y qué dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué hay en los libros? Obras. ¿Y qué sigue diciendo? Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora sí, ¿qué contienen los libros y qué contiene el libro? Entonces vamos a ver, ¿listo? Mateo 12, 36 y 37 nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Primera cosa que contienen los libros: las palabras que decimos, sean buenas o sean malas. Ah, que se me sale una grosería, eso está registrado en los libros. Ah, que le dije una palabra de ánimo a mi vecino, eso está registrado en los libros. Ahora bien, Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo este discurso, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuál es la segunda cosa que contienen los libros? Las obras. Nuestras obras están registradas. Así que, mami, el haberle dado comida a alguien en esta semana, o Zulma la semana pasada, eso quedó registrado en los libros. Qué bueno, ¿no? Muy, muy satisfactorio saber eso. Pero también dice que toda cosa encubierta está registrada en los libros. Entonces, las cositas que hacemos sin que nadie se dé cuenta, o que creemos que nadie se da cuenta, también están registradas en los libros. ¿Qué tres cosas entonces? Palabras, obras y cosas encubiertas, tanto buenas como malas. ¿Listo? Ahora bien, ustedes saben quién escribe y quién tiene estos, o sea, quién se toma la tarea de llevar estos registros. Los ángeles, y aquí les dejo la cita bíblica. Y cada uno de nosotros tiene un ángel que toma esos registros. En este momento, si aquí en Instagram hay 3 personas conectadas y aquí en Zoom, no sé, 6, hay 6 ángeles también al lado de ustedes, fascinante. Hay 3 ángeles aquí también, es fascinante. Todos tenemos un ángel y ese ángel anota esas cosas que nosotros hacemos, decimos, pensamos, de todo. ¿Listo? Ahora bien, entendido lo que contienen los libros, vamos a ver qué contiene el libro y por qué es importante el libro de la vida, ¿sí? Es algo muy sencillo. Escuchen lo que nos dice Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Vean las características. Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué contiene el libro de la vida? Nombres. Y esas personas tienen unas características. Aquí dice Pablo: combatieron conmigo, estuvieron conmigo, me ayudaron, son colaboradores míos, se encargan de predicar el evangelio, son fervorosos. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3:5. Y el que venciere, aquí nos está hablando de una de las iglesias, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué contiene el libro de la vida? Nombres. Aquí les dejo otros 2 versículos, Daniel 12:1 y Éxodo 32, para que vayan también y verifiquen la información que hoy les estoy dando. ¿Qué contiene el libro de la vida? Nombres. ¿Sí? Ahora, ¿nombres de quiénes? De quienes han aceptado a Jesús y en el orden en que lo han aceptado. O sea que el primer nombrecito que podemos encontrar en el libro de la vida es el nombre de quién. ¿De quién? Adán. Muy bien, tía, de Adán. Adán aceptó a Jesús. Adán sacrificó un corderito y a pesar de que cayó con Eva, aceptó a Jesús, ¿cierto? En segundo lugar, Eva, ¿cierto? Entonces es fascinante. Los nombres están escritos allí de las personas que han aceptado a Jesús. Pero resulta que hay unas que no han aceptado a Jesús. Y la Biblia nos dice que esos nombres no están allí. Vamos a verlo. Apocalipsis 13:8 dice:
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio. Hay unos nombres que no están escritos en el libro de la vida. Procuremos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ahora bien, voy a poner aquí un ejemplo y es el ejemplo de Pablo, ¿sí? Pablo era una persona que cuando todavía no era llamada Pablo, sino Saulo, era terrible, ¿sí? Y aquí les traigo un ejemplito de lo que era, pues está aquí escrito en Hechos, y dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Vean lo que Pablo hacía antes de conocer a Jesús. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, yo acepté, yo quería, yo estaba de acuerdo. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Todo esto hacía Pablo. Pablo tenía un registro terrible. O sea, yo imagino los ángeles, el ángel que era el ángel de Pablo, todo lo que escribía de Pablo, terrible, ¿sí? Así como muchos de nosotros también, obviamente. ¿Cómo entonces yo puedo limpiar ese registro tan horrible que yo tengo? Y la Biblia nos da también la respuesta. En Hechos 22 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿De qué manera yo puedo limpiar ese registro? Con el bautizo, nos dice la Biblia. Ahora bien, la pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, Valentina, listo, yo me bautizo, ok. Se limpian esos registros terribles de pronto de mi vida pasada, pero ¿y si yo sigo pecando? Entonces, ¿y si yo peco después? O para los que ya se han bautizado. Y si ya soy bautizado, pero todos los días estoy pecando, ¿cómo yo limpio eso? Dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Recordemos que Jesús en este momento, en el lugar santo, hacía la labor de intercesor, ahora está en el lugar santísimo haciendo el juicio, pero sumándole la actividad que hacía en el lugar santo. O sea, todavía tenemos un intercesor. Y digo todavía porque Dios permita, ese va a ser nuestro último tema. Jesús en algún momento va a dejar de ser nuestro intercesor. Y ustedes dicen, ¿qué? ¿Cómo así? Y la respuesta es sí. Una vez Jesús está en el lugar santísimo, ¿qué más pasos le queda? Salir de allí, ¿cierto? En algún momento tiene que salir de allí. En ese momento, cuando Él salga de allí, ya no habrá intercesor. Y nosotros vamos a estudiar eso. ¿Cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Fascinante. Los espero. Sigan viniendo, por favor. ¿Por qué norma nosotros vamos a ser juzgados? Porque, digamos, yo le robo a alguien y me coge la policía y me llevan preso. ¿Por qué norma estoy siendo juzgada? Por el Código Penal colombiano, que en ese momento no recuerdo en qué artículo, dice el que hurte tendrá prisión de no sé cuántos días, meses, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿por qué norma nosotros en el cielo vamos a ser juzgados? Y bueno, ya me salté algo. En el cielo, bueno, ya ahorita vamos a entender eso. ¿Por qué norma nosotros seremos juzgados? Vamos a ver Santiago 2, 10 al 12, vean lo que nos dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no matarás, perdón, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Pausa hasta acá. Este mandamiento que aquí Santiago nos dice de no cometerás adulterio y este mandamiento de no matarás, lo encontramos, es una referencia que él está haciendo de Éxodo 20, donde encontramos los 10 mandamientos. Los animo a que lo lean, ¿sí? A que los lean. Sigue diciendo, ahora bien, si no cometes adulterio, ok, pero matas,
te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea, esa ley de la libertad es nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Por esa norma vamos a ser juzgados nosotros, por la ley de la libertad, por los 10 mandamientos, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos comparecen ante el tribunal de Cristo? Ya lo vimos en el versículo de la diapositiva anterior, en 2 Corintios 5 nos dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos sin excepción, ¿sí? Pero, 1 Pedro 4:17, y es algo fascinante, que yo lo aprendí, me pareció fascinante, dice, porque es tiempo de que el juicio comience. Vamos a ver con quién tiene que comenzar el juicio. Con la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Nosotros hablábamos el sábado pasado que Jesús, en este juicio que empezó en 1844, empieza juzgando a quienes profesaron el nombre de Jesús, a quienes decían servirle a Él, a quienes decían seguirlo a Él. A ellos va a juzgar en esta primera fase Jesús. ¿Por qué? Hablábamos de la importancia para Jesús de juzgar primero a su pueblo, a los que parecen ser cristianos de una u otra manera, porque son a ellos a los que Él se va a llevar en las nubes de los cielos, al cielo a vivir con Él, y Él debe demostrar, Él debe comprobar que ellos son los que tienen que ir con Él, ¿sí? Esa es la primera fase. Eso empezó en el año de 1844, ¿sí? Y la pregunta que nos podríamos hacer es, Valentina, ¿y los demás? Entonces, ¿para los demás no hay juicio? O sea, para los que no profesaron el nombre de Jesús, para los impíos, para los que nunca aceptaron a Jesús, ¿no hay juicio? La respuesta es sí. El juicio de ellos se hace en el milenio. Nosotros ya estudiamos este tema. Ahorita les dejo aquí el video con el que pueden profundizar más esto. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Dice lo siguiente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Es decir, esos que Jesús se llevó al cielo son los que en el milenio juzgarán al mundo, o sea, a los impíos, a los que nunca quisieron aceptar a Jesús. Y ve ahí lo que dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿De cuáles ángeles se referirá ahí? De los ángeles caídos, por supuesto. Entonces, es fascinante esto. Vean lo que dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, bueno, Apocalipsis 20 nos habla de lo que sucede en el milenio, entonces los animo para que también lo lean por ustedes mismos. Vean lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vea que ellos van a recibir facultad de juzgar. ¿Quiénes? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es fascinante. Esa es la segunda fase del juicio. La primera comenzó en 1844 con quienes profesaron el nombre de Jesús. Ojalá y Dios quiera, todos seamos juzgados en ese momento, ¿sí? Quienes sean juzgados en el milenio es definitivamente para comprobar que Dios fue justo y que ellos se perdieron porque quisieron. Y ya vamos a ver algo más adelante. Aquí les dejo el video, solo viviremos 1000 años en el cielo, es donde se profundiza más esto acerca del milenio, lo que sucede antes, durante y después de estos 1000 años, ¿sí? Y finalmente, la tercera y última fase del juicio
es la que se encuentra en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Con él estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Esto de día y noche por los siglos de los siglos lo vamos a estudiar muy pronto. Sí, en otro tema que vamos a tener. ¿Cómo así que van a ser quemados por siempre? Es fascinante este tema y también lo vamos a estudiar si Dios lo permite. Entonces, como les decía, este lago de fuego y azufre nunca fue preparado para el ser humano. Estaba preparado para Satanás, para sus ángeles. El ser humano que esté allí es porque él lo decidió así. Es porque él lo quiso así. Es fascinante, ¿les parece fascinante cómo Dios hace todo esto de una manera tan ordenada? Hay algo muy importante y nosotros lo veíamos el sábado pasado. ¿Por qué Dios hace un juicio si Él sabe todo? Y yo me ponía a pensarlo ahorita. ¿Por qué Dios hace un juicio si Él sabe todo? Y les digo desde ya, Él sabe, vamos a poner un ejemplo, Él sabe que mi tía se va a salvar, Él sabe que Ronald se va a salvar y Él sabe que mi mamá se va a perder. Él lo sabe. Pero pilas, que Él lo sepa no significa que entonces Él haga algo para que eso sea así. Y aquí es donde les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo un poco tonto, ¿no? Que se me ocurrió, pero se los pongo. Es como cuando yo me veo un partido en vivo y en directo, pero resulta que alguna vez escuché una historia de que le pusieron una repetición de un partido a alguien. En ese momento se me va a quién, no recuerdo, he tratado de recordarlo, pero no recuerdo dónde lo escuché. Le pusieron una repetición de un partido a alguien, pero resulta que esa persona creía que era en vivo, ¿sí? O sea, que eso estaba ocurriendo en ese momento. Y el de al lado, que ya se lo había visto y que sabía que era una repetición, le empezó a decir, ahorita le sacan amarilla. Y pasaban 5 segundos y sí, el árbitro sacaba amarilla. Y entonces el que no se lo había visto llegaba y decía, ¿cómo sabe, no? Bueno, se siguieron viendo el partido. El que no se lo había visto, que creía que estaba en vivo, ahí concentrado. Y el que ya se lo había visto, entonces le dice, y ahorita eso es para pena. Y entonces el otro, esperando a ver, uy, sí, penalti. Pero ¿cómo sabe? Entonces, con esta triste ilustración, bueno, no sé, espero que me comprendan, ¿sí? ¿A qué me voy yo? Dios es esa persona que ya sabe el partido, él ya se lo vio, ¿sí? Pero que él lo sepa no significa que él le va a decir al árbitro, hey, sáquele amarilla. No, él lo sabe, él es Dios, él lo sabe, ¿sí? Solo que cada quien elige su destino y elige su futuro de acuerdo a sus decisiones porque somos libres, porque Dios nos hizo libres, pero Él ya sabe qué va a pasar con nosotros. Entonces, si Él ya sabe qué va a pasar con nosotros, ¿por qué hace un juicio? Es una bobada, cualquiera pensaría. Y les tengo la respuesta. Él hace un juicio porque el problema del pecado no solo encierra este mundo, el problema del pecado encierra el universo entero. Recuerden que el pecado empezó en el cielo y a muchos ángeles les quedó sonando de pronto la idea de Satanás. Y muchos mundos, que nos dice la Biblia que hay muchos mundos, que Dios ha hecho muchos mundos, que no cayeron para nosotros. Yo leí también justo hoy en 1 Corintios 4:9, si no estoy mal, decía que lo que vivimos es un espectáculo para los ángeles, para el mundo y para los hombres. O sea, el problema del pecado es universal. Entonces, que Dios haga un juicio no es por Él, porque Él lo sabe. Dios hace un juicio por nosotros, para que nosotros comprobemos que Dios ha sido justo, que le ha dado a cada quien lo que debe dar a cada quien. En su primera fase, empieza con su pueblo, en su segunda fase, con los que nunca lo quisieron aceptar, y hasta su tercera fase es donde ya concreta esa sentencia, concreta ese resultado, ¿sí? Fascinante. Ahora bien, la creencia
de que cuando una persona muere, se va al cielo o se va al infierno, ya a la luz de todo lo que hemos visto hasta este momento, nos damos cuenta que no es posible, que no es bíblico, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo, estas tres doctrinas son tan importantes que si yo no entiendo bien el estado de los muertos, si yo creo que cuando una persona muere se va al cielo y se va al infierno, es como, si yo no entiendo eso, yo no voy a entender el juicio. ¿Para qué un juicio si ya cuando la persona muere ya recibió lo que mereció? O está en el cielo o está en el infierno. Si van entendiendo por qué son tan importantes y por qué se entrelazan estos temas, yo tengo que entender muy bien el estado de los muertos para entender muy bien el juicio. Y para entender muy bien la segunda venida de Jesús. Ya vamos a ver por qué. Continuando entonces con el tema, como les seguía pues aquí comentando, la creencia de que los muertos van al cielo o al infierno una vez muere es completamente fuera de la Biblia, ¿sí? ¿Dónde se realiza el juicio? Y ahí es donde dije que ya lo había dicho, ¿no? Antes se me salió. Vamos a ver, dice Daniel 7, 9 y 10 dice lo siguiente: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y dice en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, haciendo referencia a los ángeles. Y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Dónde vive Dios? Mateo 6 nos dice, Dios vive en los cielos. Ese Padre nuestro que nosotros a veces hacemos, a veces lo hacemos tan repetitivamente que olvidamos el significado de lo que vamos diciendo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y no uno, ¿no? Dice los cielos. Nosotros ya estudiamos esto de los cielos, ¿no? Son tres. Y Dios vive en el tercero. Entonces, ¿dónde fue esto? ¿Dónde se realiza el juicio? En el cielo, ¿sí? Y los libros fueron abiertos, haciendo referencia a esos registros que están allí. Esos registros fueron abiertos, ¿sí? Dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el juicio que se realiza en el cielo, que empezó en 1844, cuando aún el evangelio está siendo predicado, ¿sí? Cuando aún tenemos oportunidad de arrepentirnos. ¿Dónde se hace? En el cielo. Se hace antes del segundo regreso de Jesús y se hace mientras se predica el evangelio, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, en 1844, cuando se inicia el juicio, ¿quién es el primero en ser juzgado? Tan, tan, tan. Adán. Muy bien. Adán es el primero en ser juzgado, ¿cierto? Pero si Adán estaba muerto y el juicio se realiza en el cielo, ¿cómo entonces lo hizo, no? Juan 5, 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí ven? O sea, ¿dónde están los muertos? En los sepulcros. En los sepulcros ellos se encuentran, no los podemos ni invocar, ni llamar, ni hablar, ni preguntarles, no. Su memoria queda puesta en el olvido, nos dice la Biblia. ¿Y qué va a pasar con ellos? Cuando Jesús venga, todos van, dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a vivir con Jesús. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y entonces la pregunta es, ¿cómo compareció Adán ante el tribunal de Jesús
si en 1844 Adán estaba muerto? Con base en lo que hemos estudiado, ¿quién me da la respuesta? ¿Cómo? Nadie se anima. Bueno, Por los libros. muy bien, tía. Con los libros que se encuentran en el cielo. Ahora bien, hace mucho tiempo, cuando Dios reveló esta gran verdad, dijo los libros. El cielo tiene una tecnología impresionante. Quizá no sean libros literales, quizá sea una película, quizá sea que lo muestren en un televisor, pantalla gigante. Yo no lo sé, ¿sí? La Biblia lo dice de una manera que todos podamos entender en los libros, ¿sí? Y es una manera que todos podemos entender, pero quizá es algo más impresionante, ¿cierto? Y esto nos deja ver una idea muy importante que la vamos a ver a continuación. El barro y el aliento de vida o espíritu de vida nos conforma lo que es el ser humano, ¿cierto? Como tal, ¿sí? Esa ecuación nos da la vida como tal, ¿cierto? Este aliento de vida es más que una respiración. Es más que ese aliento que Dios le da y que vuelve a Dios cuando la persona muere. Ese aliento de vida es la identidad personal. Ese aliento de vida es la biografía de la persona. Esto es un tema fascinante que casi no se toca cuando se habla del estado de los muertos y lo vamos a estudiar hoy. Vean lo que dice Lucas 8, del 52 al 55. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu, aliento de vida, volvió e inmediatamente se levantó. Y noten algo muy importante. Y él, o sea Jesús, mandó que se le diese de comer. ¿No les parece interesante esta historia? Hay algo muy interesante. En primer lugar dice su espíritu, porque es más que la respiración. Es su identidad personal, es su biografía también la que vuelve a ella, ¿sí? Y hay algo muy fascinante y es que cuando ella muere, al parecer murió con hambre, porque apenas resucita, Jesús le dice, denle de comer. O sea, su última acción, lo último que ella hizo en vida, es lo que recuerda cuando resucita. Fascinante. Vamos a anotarlo también en Hechos 7, 57 al 60. Vean lo que dice. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué dice durmió? Porque la Biblia compara la muerte con un sueño. Y otras interesantísima de Jesús, Lucas 23, 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Botó ese aliento de vida, ese espíritu de vida, ¿sí? Es fascinante. En Mateo 8:11 nos dice que veremos en el reino de los cielos a Abraham, Isaac y Jacob. La pregunta es, ¿cómo sabemos que son Abraham, Isaac y Jacob? Porque a ellos se les regresará esa identidad personal, ese aliento de vida, ese espíritu de vida, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué fue importante conocer el estado de los muertos? Para entender el juicio, para entender el significado de la segunda venida de Jesús, porque les digo desde ya, si yo creo que el muerto recibe su recompensa una vez muere, porque se va al cielo o se va al infierno o peor aún al purgatorio, ¿para qué Jesús viene por segunda vez? Y aquí nos dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Para qué Jesús viene? Para dar la recompensa. Entonces, si ya el muerto una vez muere, tiene su recompensa, ¿para qué Jesús viene?
Es fascinante estas tres verdades, son fascinantes. En primer lugar, Jesús tiene que tomar una decisión. Después, si Él viene y trae su recompensa. Es así como estas tres verdades están súper entrelazadas. Y si no entendemos una, no vamos a entender las otras dos. Con esto en mente, vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos diste hoy de estudiar tu palabra. Gracias por este mensaje tan importante y tan fascinante, Señor. Quédate con cada uno de los que estamos acá, con cada uno de los que se ha conectado, Señor, a lo largo de este tiempo que hemos hablado. Y Dios, que tu Santo Espíritu siga orando en cada uno de nuestros corazones y nos ayude más que a aprender cada sábado, nos ayude a vivir lo que estamos aprendiendo, Señor. Quédate con nosotros y entregamos en tus manos cada una de las peticiones que solo tú sabes cuáles hay en nuestro corazón para que sean respondidas conforme a tu voluntad. Y gracias, Señor, porque ya has respondido muchas, Dios. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.